¿Por qué estudiamos historia? ¿Por qué estudiamos la historia de la iglesia? Solamente aquellos que ya pasamos los 50 nos damos cuenta que en algún momento de nuestra vida necesitamos saber de dónde vinimos, de dónde salieron nuestros padres, quiénes fueron nuestros antepasados. Y como miembros de la Iglesia de Cristo es muy importante para nosotros saber de dónde vinimos. Si ustedes se fijan en el Nuevo Testamento, verán muchas veces hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. Para el pueblo de Dios era muy importante saber de dónde habían venido. Van a ver en los salmos que hay salmos que recuerdan cómo había ocurrido aquello del Mar Rojo y de dónde habían salido. Y hoy también nosotros necesitamos aferrarnos a lo que son nuestras raíces y muchas cosas que pasan en nuestras iglesias, cosas buenas, tal vez cosas malas, las podemos ver enraizadas en cosas que pasaron muchos siglos atrás. La Reforma Protestante del siglo XVI fue un hecho histórico, uno de los grandes hitos de la historia de la humanidad. No solamente porque fue un movimiento religioso, sino que fue un movimiento que creó cambios en la estructura social de aquella época y cambios que fueron permanentes y que crearon, en muchos casos, una impronta, una especie de sello, de estampa en muchos países, donde la manera de ver la religión y la vida cristiana afectó todos los círculos de la sociedad. ¿Por qué fue necesaria una reforma? ¿Qué es una reforma? Esencialmente, la reforma significa tomar algo que existe y moverlo, modificarlo de tal modo que exista algo mejor. Y la Europa del siglo XVI estaba llegando a un momento muy crucial. La Iglesia Católica de aquella época era esencialmente un desastre. Terribles problemas en toda la jerarquía, obispos que compraban sus cargos, papas que usaban el dinero para sus propios beneficios, sacerdotes que no sabían leer, ni podían predicar, ni podían siquiera decir misa, sacerdotes que compraban también sus puestos. El pueblo que estaba sumergido en una tremenda idolatría, cambios, educación, la gente estaba siendo más educada, se había inventado la imprenta y por medio de la imprenta había un crecimiento del conocimiento, había más, y ustedes saben muy bien qué importante es el hacer circular libros. El colportaje comenzó en aquella época y la gente ansiaba tener algo y lo podían tener. Y con eso fue una necesidad de querer saber más de la palabra de Dios y empezó a traducirse la escritura al lenguaje que la gente podía entender. Al mismo tiempo había comenzado un cambio social. Rápidamente, ustedes recordarán de la época que Jesús nació y vivió, existía el Imperio Romano. El Imperio Romano desapareció alrededor del año 400 o 500 porque quedó totalmente despedazado por las invasiones de los pueblos bárbaros. Los pueblos bárbaros directamente eliminaron la cultura. Solamente en los conventos y los monasterios se podía tener algo. Y los monjes y otros conservaban las escrituras copiando, pero no estaban al alcance del pueblo. Imagínense lo que costaría para ustedes tener un libro totalmente hecho a mano.
Así ocurría en aquella época. Cuando la imprenta vino, fue totalmente diferente. A partir del año 1200 o 1300 empieza un movimiento de reacción al feudalismo. ¿Se acuerdan? Los señores feudales eran aquellos de los castillos que tenían una decisión de vida o muerte sobre sus súbditos. Empieza un movimiento de la gente hacia las ciudades, y las ciudades empiezan a hacerse más poderosas, y los señores feudales no pueden de esa manera controlar a las ciudades. Y en las ciudades están los burgueses, los comerciantes, que tienen más dinero, pueden comprar libros y pueden comprar obras de arte. Otro movimiento que había empezado alrededor de 1400 fue lo que se llamó el Renacimiento. El Renacimiento en las artes. La gente empezó nuevamente a fijarse en la pintura, en la escultura, y por medio de eso empezaron a estudiar los documentos antiguos, la filosofía griega, y a darse cuenta que mucho de lo que había en la Iglesia Católica era superstición. Entonces tenemos a esta gente que empezaba a dar el énfasis al arte, a otras cosas, y mirar con cierta sospecha estas cosas que la Iglesia Católica enseñaba y practicaba. El culto de las reliquias, por ejemplo. A partir del siglo V, VI, se empezó a dar mucha importancia a algo que pertenecía a algún santo o algún mártir. Entonces se conservaban el hueso de Santa Margarita, y el brazo de San Agustín, y el pelo de Santa Teresita. Y llegó el momento que había tanta gente que quería tener reliquias, que claro, las reliquias se empezaron a multiplicar. Entonces había más o menos en toda Europa como 30 cabezas de San Juan Bautista. Entonces, pedacitos de la cruz, tanto que decía Juan Calvino que si se juntara todos los pedazos de la cruz de Jesús que andaban por Europa, se podía hacer un barco. Pero era la ansiedad de tener algo, y por supuesto estaban los comerciantes que trataban de responder a esa necesidad. Otro fenómeno que ocurrió en esa época fue el comienzo de las nacionalidades. Por mucho tiempo, por muchos siglos, estaban estos señores feudales con sus castillos. Aquí o allá había algún rey, pero no había una organización nacional, como podemos decir Francia, un país, o Inglaterra, o Alemania. Era todo desperdigado y sin control. A partir del año 1200, 1300, se empieza a crear el sentimiento de nacionalidad. Así como hoy tenemos gente que vive, México, y su corazón se enorgullece viendo la bandera mexicana, porque ver la bandera significa, bueno, aquí, este es mi país, esta es mi tierra, de aquí vine. Así empezó a producirse en Europa un sentimiento más nacional. Más o menos alrededor del 1300, 1400, no es una cosa, es una cosa paulatina. Es cuando empieza a desaparecer. Por favor, cuando se hicieran una pregunta, por favor háganla, no se queden con la intriga. Empieza a desaparecer el señor feudal, y los reyes empiezan a adquirir poder. Cuando los reyes empiezan a adquirir poder, hay un territorio mayor que el pequeño territorio alrededor del castillo. Y entonces hay un conglomerado de regiones que empiezan a tomar como una característica de un país.
El ejemplo más común es el de España. España había sido invadida por los moros y lo que quedó de España se repartió en pequeños principados. A medida que los cristianos de España combatieron a los moros, recuperando España, se empezaron a crear una serie de pequeños, el reino de Aragón, el reino de Castilla, el reino de Asturias, pero llega el momento que una pareja famosa, después de tomar en España el control y de derrotar a los moros, crea la identidad española. Era una pareja de reyes a quienes se les llamó los Reyes Católicos, Fernando e Isabel. Pero ellos deshicieron las fronteras interiores y fueron reyes de un país unido. Francia estaba yendo en un proceso similar. A Inglaterra era más fácil porque era una isla, así que no podían. Pero Alemania era un país que estaba dividido en una enorme cantidad de principados. Si ustedes se fijan en el mapa, este mapa que yo les he dado muestra Europa como era en el siglo XVI, más o menos en la misma época que comenzó la Reforma. Y ustedes verán, lo que es verde es Francia, lo que es morado es España, pero un poco al costado de Francia ven todo un montón de pequeñas cositas, diferentes colores, y era que Alemania estaba dividida en una gran cantidad de principados y ciudades independientes. Alemania era, en la teoría, era un imperio y el emperador gobernaba, pero realmente no tenía mucho control. Alemania era en aquella época posiblemente unos 100 principados y ciudades independientes que tenían poder frente al emperador. Eso fue muy importante para lo que después fue el desarrollo de la Reforma. Por un lado estaba el crecimiento de las nacionalidades, pero Alemania no estaba ahí todavía. Pero había una gran disconformidad con la Iglesia de Roma, con el papado. Y las nacionalidades, en cierta manera, estaban participando en eso. Había más sentido de una Iglesia católica francesa o de una Iglesia católica inglesa, cosa que al papado no le gustaba, porque el papado había intentado estructurar Europa entera como un imperio del cual el Papa podía disponer a su antojo. Se llamó el Sacro Imperio Romano Germánico. Y una de las luchas entre el emperador y de Alemania y el Papa era quien nombraba a los obispos. El Papa decía, no, yo los nombro, y el emperador decía lo mismo. El Papa tenía también sus territorios. Si ustedes miran en el mapa y ven en la bota de Italia, ven al medio un color azul. Esos eran los territorios que eran controlados por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tenía sus propios impuestos y todo lo demás. El Papa era un señor, era un príncipe como cualquier otro. La Iglesia Católica perdió eso en el año 1870, cuando la unificación de Italia le quitaron al papado los territorios alrededor de Roma, y finalmente en 1929 hay un acuerdo entre el papado y Mussolini por el cual, en reemplazo de los terrenos que le quitaron a la Iglesia, le dan a la Iglesia el control de 44 acres en Roma, la ciudad del Vaticano,
y una gran cantidad de dinero en compensación. O sea, pero ahí fue recién en el año, hace apenas unos 70 años, 80 años, fue cuando la Iglesia, el Papa perdió su carácter de un príncipe con territorios. Durante toda esta época, el Papa hacía lo que hacía cualquier otro país, intrigaba, hacían alianzas, deshacían alianzas, hacían con otra, y era una vergüenza. No hay otra manera que hablar lo que eso, que aquel que se decía el representante de Cristo, tenía sus ejércitos y entonces hacía alianza con el rey de Francia, que era católico, en contra del rey de Italia o del rey de España. Y todo eso producía un gran malestar en la gente que en aquella época eran cristianos. Una cosa que nosotros nos cuesta entender es eso, existía una cristiandad. Porque vivimos en un país donde nosotros elegimos, donde nosotros decidimos ser una cosa diferente. ¿Cuántos de ustedes nacieron en hogares adventistas? ¿Se dan cuenta? Ustedes decidieron ser adventistas. ¿Cuántos de ustedes nacieron en hogares católicos? ¿Ok? Bien. ¿Cuántos de ustedes nacieron en hogares evangélicos? Muy bien. ¿Se dan cuenta? Llega el momento que ustedes han podido elegir. Han decidido ser una cosa diferente. Han estudiado, han investigado, han descubierto una nueva luz. En la época que comenzó la Reforma, eso no existía. Todo el mundo en Europa era católico. Y se nacía católico, se casaba católico y se moría católico. No había, bueno, eso lo vamos a ver un poco después, en la próxima clase, de los precursores, pero no había una alternativa. Eras alemán, eras católico. Eras francés, eras católico. Y la gente, la única posibilidad que tenía de estar desconforme, pero sin saber qué hacer, porque el papado tenía un gran control de lo que pasaba en los países. Había creado el papado una organización horrenda, satánica, desastrosa, espantosa, que se llamó la Inquisición. La Inquisición, como el nombre lo que era, sí, claro, trataban de inquirir qué pasaba, pero era una organización que espiaba y que condenaba sin que nadie pudiera hacer nada. No tenías defensa. Te llevaban por lo que fuera, porque alguien dijo que había visto que el día sábado de tu chimenea no salía humo. Entonces seguramente tú eras un judío. Y entonces se llevaban a toda tu familia. O decían, mírenla a esa mujer que tiene un ojo torcido. Seguro que es una bruja. Y no estoy diciendo nada que no sea la verdad. Uno de mis antepasados, tengo el orgullo de decir que fue víctima de la Inquisición en el año 1595, cuando en España la Inquisición llegó a un valle, el valle de Araiz, y buscando brujas e inventando cosas y metiendo gente en la cárcel, desterrando gente. Y don Juan Martín de Perugorri, mi antepasado, no sé nada más que fue desterrado. Fue desterrado de por vida.
hicieron salir de su ciudad, de su familia, y lo mandaron simplemente porque alguien lo había acusado de brujería y porque gente decía que en ese pueblo las mujeres salían de noche a volar en sus escobas y los brujos se juntaban alrededor de fuegos a hacer cosas. Eso era la Inquisición. La Inquisición fue la culpable de la muerte de millones y millones de cristianos a través de todos esos siglos. Entonces, tú estabas ahí, no te gustaba lo que ocurría en tu iglesia, pero no tenías la posibilidad de hacer nada, porque tan pronto dijeras algo, ahí te agarraba la Inquisición, te llegaba, te ponían un palo, te daban, ponían un montón de leña a tus pies y te quemaban. Pero había un fermento de descontento, un deseo de reforma, porque ya la cosa no daba para más. Resumiendo, teníamos por un lado el surgimiento de las nacionalidades. Las nacionalidades estaban enfrentándose con Roma. Así que ya había el deseo de que porque tú eras francés o porque tú eras alemán, no podías aceptar totalmente lo que el Papa te dijera. Había un aumento de la cultura. Y realmente, ¿qué cambios que crea cuando los pueblos pueden leer? Hasta el momento en que se inventa la imprenta, no había manera que la gente pudiera leer a menos que fueran tremendamente ricos, porque los libros costaban una fortuna. Cuando se empieza a la imprenta, ¿cuál fue el primer libro que Gutenberg imprimió en 1452? La Biblia. Y si bien no había, todavía la Biblia no estaba traducida al alemán, estaba en latín, ya la gente podía leer, y cuando uno lee, y por eso, hermanos, es tan importante que ustedes a sus hijos, y discúlpenme, esto no tiene que ver con la reforma, pero tiene que ver, sí, porque la importancia de la lectura. Porque cuando usted lee, usted domina el manejo de la información, mientras que ustedes están sentados frente al televisor, es todo lo que les viene y ustedes no pueden controlar. Entonces se está produciendo, como les digo, en Europa, este aumento de la cultura. Más libros se imprimen Biblias todavía en latín. Mucha gente leía latín y empiezan a leer la Biblia y ven que lo que hay en la Biblia es un poco diferente de la práctica. Lo que esta Iglesia Católica tiene con papas, obispos, sacerdotes, cardenales, fiestas, reliquias, no es lo que se ve en la Escritura. Mientras no había manera de leer, bueno, uno tenía que aceptar. Pero, ¿cómo? Esta Biblia de que nos habla el sacerdote ahí en la iglesia, esa Biblia que el sacerdote no puede leer, pero ahora yo tengo la Biblia y aquí dice esto y esto. ¿Y dónde? Dice acá en la Biblia de la adoración de las imágenes. ¿Y dónde? Dice aquí en la Biblia de las reliquias. ¿Y dónde están los obispos? ¿Y dónde están los papas? El peor enemigo de la Iglesia Católica y el paganismo papal fue la instrucción de la gente. Y cuando la gente comenzó a leer, y cuando tú lees, nadie puede controlar lo que piensas. Nadie te puede decir, y es cierto, todavía no puedes salir a la calle y decir abajo el obispo, abajo el papa, pero
tu mente está trabajando y está buscando y cuando escuchas lo que el Papa o el obispo dice, tú dices eso es mentira, no lo dices, lo piensas, pero ya es el comienzo. Las ciudades empezaron a hacerse más poderosas, los mercaderes empezaron a hacerse más poderosos y ya no les interesaba escuchar las cosas que el Papa decía. Y por supuesto, también existía el problema financiero que significaba la Iglesia Católica. La Iglesia era tremendamente rica, era dueña, algunos dicen, del 20% de la tierra en Europa, porque la gente les donaba tierras, donaba edificios, donaba dinero, y entonces se seguía acumulando. Y claro, una cosa que fue muy conveniente para la Iglesia Católica fue decidir el celibato, porque al no poderse casarse los sacerdotes, los hijos que ellos tenían no podían heredar. Porque hecha la ley, hecha la trampa. Se había decidido que en la Iglesia Occidental, la Iglesia de Roma, los sacerdotes no podían casarse, como ocurre hasta el día de hoy. Ahora, claro, no podían casarse, pero tenían concubinas y tenían hijos, pero esos hijos no podían heredar. De modo que este pobre sacerdote que estaba aquí, en este lugar, en esta iglesia, con sus tierras y su esposa y sus hijos no podían heredar eso. De modo que en una organización de gente célibe, de solteros, por supuesto, se seguía acumulando la riqueza. Y claro, cuando hay alguien rico, existe la envidia. Y ahí estaban los reyes y los príncipes y los nobles mirando y viendo semejante cantidad de propiedades y decían, bueno, la verdad es que tendrían que compartir. Pero no, la iglesia no compartía, seguía acumulando. Entonces, ese fue otro elemento. O sea, todos esos grupos de la sociedad que querían tener parte en la riqueza de la Iglesia Católica. El Renacimiento, que trajo un nuevo espíritu de retorno a la antigüedad, de retorno a los filósofos griegos que fueron antes del comienzo de la Iglesia Católica, y el descubrimiento de la forma humana, de la enorme belleza de las estatuas que todavía al día de hoy. Todas esas cosas terminaron siendo un desafío para la Iglesia Católica, porque mientras estaba la estatua de Santa Rita, de Santa Filomena y de San Carlos Borromeo para adorar, no había mucho, pero ahora estaban estos artistas como Miguel Ángel y otros creando estas bellezas que eran más hermosas que las estatuas de los santos. Eso fue otro desafío interno para la Iglesia Católica. Y ahí estamos, en una Europa donde hay muchos movimientos que están comenzando, donde está corriendo la cultura, donde hay grupos que quieren apoderarse de lo que otros tienen, donde hay una iglesia totalmente corrupta en la jerarquía, y ese es el escenario donde va a ocurrir la reforma protestante.
Y nunca como ahora, especialmente a partir de que he estado estudiando mucho más cosas, me he sentido yo tan protestante. En los países latinoamericanos muchas veces la palabra protestante es medio como, no se dice como con vergüenza. No, señor, yo soy Ricardo Perugorría, protestante. Y cuando lo digo, hasta lo digo con cierto sabor en mi boca, porque soy heredero de un movimiento tremendamente variado, como vamos a ver ahora, de diferentes tradiciones, diferentes líneas. Y ese soy yo. 400, 500 años después, quien soy yo ahora ha sido en cierta manera determinado por ese movimiento que ocurrió en Europa. Movimiento con todos sus problemas, de los cuales vamos a ver ahora, porque no eran gente santa, pero con la posibilidad de serlo. La Reforma Protestante del siglo XVI ha tocado las vidas de mucha gente, millones de personas. ¿Alguna pregunta antes de que terminemos la clase y tengamos un pequeño recreo? ¿Qué pasó con las pertenencias que tenían? ¿Llegaron a compartirlos, alguien los hizo compartirlos? Ya, ahora es para la clase que viene. El suspenso, ¿qué pasó? ¿Alguna pregunta más? Sí. Entonces la Biblia la primera Biblia fue imprenta en 1552. No, 1452. En latín, fue en latín. No había todavía traducción a los idiomas, la gente no la podía. Recién con el comienzo de la imprenta empieza a haber algunas traducciones, pero la primera gran traducción de la escritura a un idioma que no es latín fue la de Lutero en 1520. Bueno.